Ok, continuemos con el estudio de algunas distribuciones especiales de variables aleatorias. Habíamos dicho que los fenómenos aleatorios, su estudio se hace a través de un espacio de probabilidad, el cual es una terna compuesta por el espacio muestral, la familia de eventos y una medida de probabilidad definida sobre la familia de eventos. Dijimos que ese espacio muestral lo definíamos entre finito e infinito, ¿cierto? Y que para ese espacio muestral nosotros definíamos algunas funciones. En este caso pueden ser varios distintos tipos de funciones. Una función que a cada valor, a cada posibilidad del fenómeno aleatorio, le va a asignar un número en los reales. ¿Sí? Y a su vez, nosotros para cada uno de estos posibles valores que toma la variable aleatoria, ya existe una medida de probabilidad, la cual llamamos distribución de probabilidad f de x, la cual va a asignar a cada valor que toma la variable x, le va a asignar un valor que está entre 0 y 1. ¿Sí? Ese es como de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Listo? Entonces, una de esas variables muy especiales de la que vamos a hablar a continuación, corresponde a un fenómeno aleatorio que se desencadena de un proceso Poisson. Proceso Poisson, así se le llama, y veremos lo que es la distribución Poisson. Entonces, de ese fenómeno Poisson deriva una variable aleatoria x, una variable aleatoria, ¿cierto? Tal que esa variable aleatoria lo que hace es, digamos que cuenta, o esa variable aleatoria es el número, de resultados, es el número de resultados del fenómeno por intervalo de tiempo. Por intervalo de tiempo, o en otras ocasiones no es tiempo, sino por región especificada. Entonces, número de veces que ocurre algo, ¿ya? X es la variable que me muestra el número de veces que ocurre algo en un intervalo de tiempo determinado o en una región definida, especificada, ¿sí? Por ejemplo, ese intervalo de tiempo al cual nos referimos puede ser un minuto, puede ser una hora, un día, 30 días, un año, etc. 10 minutos, ¿ya? Y la región puede ser en un metro cuadrado, o puede ser en un
un centímetro lineal, o puede ser en un volumen cualquiera, no sé, un metro cúbico, ¿sí? Puede ser en una hectárea, ¿ya? Puede ser en un pedazo de lámina, por lámina, y la lámina mide 2 por 3, pero nosotros decimos por lámina, esa es la unidad de medida en este caso. Entonces, esta variable podría determinar el número de clientes que entran a una tienda por hora, el número de llamadas por minuto que entran a un call center, el número de defectos por hoja fabricada, digamos que son unas láminas de zinc, no sé, puede ser de las dimensiones que sea, pero estamos hablando por hoja, ¿ya? El número de errores que se presentan en un grupo de 10 personas sobre alguna actividad. Entonces, esta variable aleatoria se le da el nombre de variable aleatoria Poisson cuando corresponde a un experimento Poisson de un proceso Poisson. Entonces, tendríamos que decir que aquí lo central es el proceso Poisson. ¿Qué es un proceso Poisson? Entonces, ¿cuántas veces voy a experimentar ese proceso Poisson? ¿Listo? Y los valores de la variable son los resultados en cada una de esas experimentaciones. Si yo experimento el proceso Poisson 50 veces, estoy tomando una muestra tamaño 50 de ese proceso. Y cada uno de los resultados en cada una de las experimentaciones lo vamos a observar en la variable aleatoria x. Es decir, que la variable aleatoria x es el resultado de una experimentación de Poisson, una experimentación o una realización de un proceso Poisson. ¿Cuáles son las propiedades de ese proceso para poder ser considerado Poisson? Veamos a ver. Entonces, propiedades del proceso Poisson. Diremos como primera propiedad es que ese proceso no debe tener memoria. ¿Qué significa esto? Que si en un intervalo de tiempo, ¿sí? El número de ocurrencias en ese intervalo de tiempo es completamente independiente de cualquier número de ocurrencias en otro intervalo de tiempo disyunto a ese, ¿ya? Lo mismo que si estamos hablando de regiones. El número de ocurrencias, el número de resultados en esa región, en una región especificada, es independiente al número de resultados en otra región. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, estamos haciendo una observación por hora. Entonces tenemos de las 9 a.m. a las 10 a.m. Y aquí tuvimos un determinado número de respuestas, de resultados. Entonces supongamos aquí hubo 10 ocurrencias. Y de 10 a 12, no importa que no sean del mismo tamaño, estoy mirando este intervalo, ¿sí? Ocurrieron 15 ocurrencias, ¿listo? Entonces lo que nos está diciendo la primera propiedad del proceso es que este número de ocurrencias es independiente del número de ocurrencias en cualquier otro intervalo que nosotros midamos, siempre y cuando estos intervalos no estén traslapados, o sea, deben ser intervalos disyuntos, que no haya intercepción entre ellos, o regiones, ¿no? En lugar de intervalos. Entonces, eso lo podemos escribir vamos a escribirlo de la siguiente manera. El número de resultados
en un intervalo de tiempo o en una región especificada es independiente del número de resultados de cualquier otra región disyunta, ¿sí? Otra región que no se traslape con esa que estamos mirando, que no haya traslapos entre las distintas regiones. Esta sería una primera propiedad, ¿ya? Bueno, una segunda propiedad, debemos borrar aquí, vamos a borrar aquí, del proceso Poisson, ¿sí? Otra propiedad, la segunda, es que la probabilidad del resultado, de un resultado sencillo, de un solo resultado, o sea, de que el experimento ocurra una sola vez, de un resultado sencillo, la probabilidad de que un resultado sencillo ocurra en un intervalo de tiempo pequeño es proporcional al tamaño del intervalo. Es proporcional al tamaño del intervalo. ¿Esto qué es? Vemos aquí. ¿Esto qué es? Que si nosotros tenemos un intervalo, digamos, de una hora, de un minuto, y que nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que en este minuto sucedan dos resultados, dos ocurrencias, que el número de ocurrencias en este pedacito sean 2. Es decir, esta probabilidad es proporcional al tamaño del intervalo. Y lo podemos ver de la siguiente forma, ¿sí? Y es que la probabilidad de que x en un minuto, ¿sí?, sea igual a 2, esta probabilidad, ¿ya?, es menor a la probabilidad de que x sea igual a 2 en un intervalo de 2 minutos. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 2 en un minuto es menor, ¿ya?, a la probabilidad de que x sea igual a 2 en 2 minutos. ¿Sí? Como quien dice, hola, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto entre una persona a la tienda? Esa probabilidad pues es inferior a la probabilidad de que entre una persona en 2 minutos. ¿Sí? La probabilidad de que entre la persona a la tienda la probabilidad de que en la tienda entre una persona en un minuto es inferior a la probabilidad de que entre una persona en 2 minutos. ¿Listo? También lo podemos ver, eso por otro lado, pero por otro lado también podríamos decir que si en una hora, supongamos, en una hora ocurren hay 60 ocurrencias, ¿sí? Esto equivale también a decir que en un minuto, pues, ¿cuántos minutos hay en una hora? 60, entonces sería 60, que es en una hora, lo divido por 60 minutos, entonces me da una persona por minuto.
Igual, estamos hablando de la proporcionalidad, que la probabilidad de que entre la persona, en la probabilidad del número de ocurrencias en una unidad pequeñita es proporcional al tamaño de ese intervalo. ¿Listo? Bueno, y básicamente estas son las propiedades. Las propiedades. Hay una tercera propiedad que viene a ser la siguiente. De pronto no es ni necesario que la tocamos, pero hablemos de ella. Es que la probabilidad de que ocurra suceda más de una ocurrencia en ese intervalo pequeñito es prácticamente despreciable, prácticamente cero. Entonces, en ese intervalo chiquitico que yo armo, entonces supongamos, yo sé que aquí la probabilidad de que el número de ocurrencias sea igual a 1 en un espacio muy pequeñito, pues aquí la vamos a tener. Y ahora, que ocurran más de 2 ocurrencias en ese espacio tan pequeño, la probabilidad de que X sea mayor que 1, ¿sí? Mayor que 1, es decir, de 2 en adelante, la probabilidad prácticamente es igual, esa probabilidad tiende a 0 en espacios cada vez más pequeñitos, ¿sí? En espacios cada vez más pequeñitos. Esa es como la tercera propiedad. Bueno, cuando nosotros vemos que el proceso que yo estoy observando, yo estoy contando el número de sucesos, de ocurrencias por una unidad de medida. ¿Listo? Entonces, si X se comporta, si X, digamos, proviene de un proceso Poisson, entonces, ¿sí? La probabilidad de que X sea igual a un valor cualquiera, de esos posibles, evidentemente, es igual. No vamos a mirar de dónde surge, digamos, la siguiente expresión, porque está por fuera, digamos, del nivel del curso. Entonces esto es igual a E a la menos lambda t a la X sobre X factorial. ¿Sí? ¿Dónde? Dos puntos. Lambda viene a ser el promedio de ocurrencias. El promedio de ocurrencias o resultados por unidad de medida. Y T vendrá a ser las unidades de medida de interés, el intervalo. Unidades de medida de interés. ¿Cierto? Y E, pues es 2,71, 82, 8, etc. ¿Sí? El número neperiano. ¿Listo? Esta es la manera como nosotros vamos a calcular las probabilidades en una variable que proviene de un proceso Poisson. Bueno, veamos unos cuantos ejemplos en los que vamos a aplicar este modelo. Algo importante, ¿no? Algo importante, y es que cuando X se distribuye, ¿sí? Así lo entendemos cuando hacemos X se distribuye Poisson, ¿sí? Poisson, X lambda t. Aquí estamos diciendo eso. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea igual a un valor cualquiera, un valor que el número de ocurrencias, ¿cuál es la probabilidad de que el número de ocurrencias por tanto tiempo sea igual a K?
Entonces, esto equivale a evaluar la función Poisson en K para lambda t, donde lambda t, como dijimos, lambda es el promedio de ocurrencias por unidad de medida y esta t pues es la cantidad de unidades que estoy considerando. Bueno, ya dicho eso, veamos un ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Dice que, por aquí te escribí uno. Ejemplo. El número promedio de personas que ingresan a una tienda es de 4 por minuto. Entonces nos preguntan, estamos interesados en saber en cuál es la probabilidad que no ingresen personas en un minuto determinado. Aquí hay una implicación, es que yo selecciono cuál es un determinado momento, ¿no? Un determinado momento. Entonces, aquí estamos contando el número de ocurrencias del ingreso de personas. ¿Cuántas personas entran por una unidad de medida? En este caso, que es en un intervalo de tiempo que es por minuto. Entonces, nos están diciendo que en promedio, el número, dijimos que lambda era el promedio por unidad de medida, el promedio de ocurrencias. Dice, el número promedio de personas que ingresan a una tienda es de 4. 4 personas son las que ingresan por minuto. Perfecto. ¿Listo? Ahora nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que no ingresen personas en un minuto? En un minuto, o sea que t para nosotros es un minuto. El intervalo en el que estamos observando es de un minuto, así que t va a ser de un minuto. ¿Sí? Eso nos genera bueno, ahora nos dicen, entonces vamos a definir la variable. Sea x, la variable aleatoria, número de personas que ingresan a la tienda en un minuto. Este minutico es este que me está interesando aquí. ¿Listo? Entonces nos piden probabilidad de que x valga 0. Esta x mayúscula. Entonces, como x se comporta Poisson, eso sería igual a la probabilidad de 0, punto y coma, lambda t. ¿Sí? Lambda t, pero lambda t para nosotros, esto por esto, vendría a ser, bueno, esto vendría a ser p de 0, punto y coma, 4. Así lo representamos, digamos, en el lenguaje de la función de distribución de esta variable. Listo, eso es igual a e a la menos 4. Este sería el lambda t, que es 4, a la x, que en este caso es 0, sobre 0 factorial. Luego entonces la probabilidad de que en un minuto determinado seleccionado no entre gente equivale a ver, ese resultado nos da, por acá lo tengo ya calculado, 0,018. 18, ¿qué es esto? A ver, yo veo. Pongámonos las gafas. 3.
es decir, el 1,8%. Tenemos una probabilidad de 1,8 de que en un minuto determinado no entre una persona. ¿Listo? No entre una persona. No entre nadie, pues. No entre nadie. ¿Ok? Veamos otra pregunta. Bueno, ya borramos el tablero y escribamos otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de ingresar más 2 o más personas en un minuto determinado? Entonces, siguiendo con nuestra anotación, lo que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad de que el número de personas que ingresan en un minuto a la tienda sea mayor o igual que 2. Esta que está hecha. Entonces, pues esto será igual a la probabilidad de que el número sean 2, más la probabilidad de que sean exactamente 3, más, etcétera, hasta el infinito. Hasta el infinito. ¿Sí? Pero recordemos que nosotros ya sabemos que aquí la variable aleatoria x toma valores 0, 1, 2, 3, o no llega nadie, ingresó una persona en un minuto, exactamente 2 personas en un minuto, exactamente 3, etc. ¿Sí? Y sabemos que la probabilidad de que x valga 0 más la probabilidad de que x valga 1 más la probabilidad de que x valga 2 más la suma de todas las probabilidades en el recorrido de x, etcétera, pues eso vale 1. Aquí nos están pidiendo la suma de todas estas probabilidades desde 2 hasta el infinito, cosa que pues no necesitaremos calcular, porque lo podemos hacer por complemento. Esta de acá es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. ¿Qué es la que nos piden? Entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, pues en este caso será igual a 1 menos la probabilidad de que x valga 0 menos la probabilidad de que x valga 1. Estas dos las pusimos al otro lado y nos queda así. Ya tenemos esta. Esta nos había dado en el cálculo anterior. En el cálculo anterior, esta nos había dado 0,0183. Y esta de acá pues vendría a ser e a la menos, en este caso lambda por t es 4 a la x, que en este caso es 1, sobre 1 factorial, ¿cierto? Es esta probabilidad, la probabilidad de que x valga 1 es esta que está acá, de acuerdo a nuestra función. Luego entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 vendrá a ser igual a 1 menos 0.0183 menos 0.0732, que equivale a 9084. Por lo tanto, la probabilidad de que en un minuto determinado ingresen 2 o más personas a la tienda es del 90.8%. Eso es lo que tenemos. Ahora veamos otra pregunta. Otra pregunta en la que ya sí tengamos que utilizar el lambda t. Esa proporcionalidad de las probabilidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Una tercera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que entren 25 personas en 5 minutos? 25 personas en 5 minutos. Entonces, ahora nosotros lo que sabemos es lo siguiente, que en promedio entran 4 personas por minuto.
¿cierto? Y ahora tenemos un T de 5 minutos. ¿Ok? Entonces, siguiendo el principio de proporcionalidad, ya el promedio, el nuevo lambda, ¿sí? Que para nosotros es mu, el promedio de personas que entran en 5 minutos, pues va a ser 20 personas por minuto. 20 personas por minuto. Así que sí, ahora X le podemos cambiar el nombre, pero digamos, sea X, la variable aleatoria Poisson, número de personas que ingresan a la tienda en 5 minutos. ¿Listo? Entonces la probabilidad de que X ahora sea igual a 25, pues será igual a E a la menos lambda, pero nuestro promedio, que era 5 por 4 menos 20, 20 a la K, a la X, perdón, sobre 25 factorial. Recordemos que este cálculo de probabilidades E a la menos X, perdón, E a la menos lambda t a la X sobre X factorial. Entonces aquí es el caso. E a la menos 20. ¿Por qué menos 20? Porque ahora el tiempo que estamos revisando es el número promedio de personas, pero ya no en un minuto, sino en 5. Por eso multiplicamos el 4 por el 5 para hallar el promedio. Fíjense aquí que estamos, esto es el promedio de personas por t unidades de tiempo, ¿sí? Usando el principio de proporcionalidad. Y esto multiplicado por ese promedio elevado a la X, ¿sí? Elevado a la X sobre X factorial. Y en este caso, eso nos da 0,0446 aproximadamente. Es decir, que la probabilidad de que ingresen en 5 minutos 25 personas es del 4,46%.